De la semana, tema recurrente, está el secretario de Justicia, el doctor Julián Álvarez. Hoy en el Consejo de la Magistratura se le ha aplicado una sanción al juez federal Bonadío. Y también para hablar de estos temas, Félix Cruz, que es fiscal, integrante de la Procuraduría General de la Nación, Mario Cimadevilla, senador nacional, integrante del Consejo de la Magistratura, y Juan José Amondarain, diputado del Frente Renovador. Finalmente se le ha aplicado, ustedes han presentado hoy, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal, Gustavo? Julián? Gracias por venir. Ustedes habían presentado una nueva acusación contra el juez Bonadío. Exactamente, ¿no? Nosotros el jueves pasado presentamos la 10ª acusación contra el juez Bonadío, de las 68 que tuvo en su carrera profesional, en más de 20 años de juez, tiene 10 denuncias por mal desempeños. El día de hoy tratamos una de esas denuncias, que es la causa Tandanor y Yoma, que son dos defraudaciones tremendas, bueno, dos rasgos característicos de la década del 90, del menemismo, donde el juez Claudio Bonadío estaba acusado de encubrir a los imputados, dejando prescribir las causas, y lo había advertido un tribunal oral federal, el superior del juez Bonadío, y había denunciado al Consejo de la Magistratura que no podía juzgar a los imputados porque la causa, cuando le llega, ya estaba prescrita porque no le había llamado a la indagatoria, había tardado 3 años en llevar la causa a juicio. Yo, para que la gente entienda, en un expediente había un pedido en el año 2006 diciendo lévese la causa a juicio, y la foja siguiente fue en el 2009, 3 años en agregar la foja para mandarlo a juicio. Bueno, esa es la acusación que tratamos el día de hoy, y se lo sancionó, y es la primera sanción que tiene. No consiguieron número para impulsar el juicio político. No se planteó el número. ¿No se planteó? Para impulsar juicio político. Se planteó una acusación. Ahí vos tenés 3 posibilidades: un apercibimiento, sí, una multa o elevarlo a juicio directamente. Esta se le dio la multa, y la multa más severa posible en el marco de la ley, que es la reducción del 30% del salario. Y bueno, es una sanción, es un antecedente relevante que tiene Claudio Bonadío por mal desempeño, y creo que es importante porque las otras causas que hay para analizar, como la causa de los hemofílicos, también se tratan de causas donde Claudio Bonadío protege imputados, no lo llama indagatoria, sobresee, después sobresee por prescripción, y la Cámara constantemente le va revocando las decisiones. Y bueno, hay casos donde lo ha apartado. Hay sectores de la oposición, Julián, que dicen, bueno, ahora van contra Bonadío porque está investigando a una empresa relacionada a la Presidenta de la Nación, o está queriendo investigar a la Presidenta de la Nación. Te diré, es exactamente al revés. Bonadío empezó a actuar en causas contra el gobierno deliberadamente, no el jueves pasado, hace 2 jueves con Otesur, sino a principio de año, el día que Eduardo de Pedro y quien está hablando acá se sentaron en el Consejo de la Magistratura. Para esa fecha, Bonadío citó indagatoria al entonces jefe de gabinete, Abal Medina, y fue esa decisión, de tan mal hecha que estuvo, fue revocada por la Cámara, y Bonadío fue apartado de esa causa. ¿Por qué? Porque claramente nosotros habíamos manifestado que queríamos investigar a un juez como Claudio Bonadío, era un juez de la servilleta. Sistemáticamente desde esa fecha, cada vez que tratábamos un expediente de Bonadío, Bonadío tomaba una acción contra alguien del gobierno. ¿Te puedo dar algunos ejemplos, Gustavo? El 20 de marzo tratamos la causa Tandanor, cuando lo citamos a dar explicación. Esa tarde lo cita a indagatoria a Guillermo, eleva a juicio a Guillermo Moreno por abuso de autoridad. Estaba tan mal elevado a juicio que la Cámara lo aparta de la causa. O sea, mirá lo arbitrario de la decisión. Pero Julián, según tu criterio, entonces, ¿no es el gobierno el que aprieta a la justicia federal, sino la justicia federal la que aprieta al gobierno? No estamos hablando de la justicia federal. Estamos hablando de un juez. Un juez. El juez, yo te diría, el juez más cuestionado de la República Argentina. Estamos hablando de Claudio Bonadío. Con Ollarvide cabeza a cabeza. Con Ollarvide a la cabeza, sin lugar a dudas. Digo, hay 2 jueces cuestionados, otro juez puede ser Villafuerte Russo, ¿no? Digo, de decir los jueces cuestionados de la Argentina. Este es Claudio Bonadío, un juez de la servilleta. Nosotros siempre manifestamos nuestra voluntad inquebrantable de analizar el desempeño de Claudio Bonadío, y esto es como si vos te encargas... ¿Pero el gobierno se siente extorsionado en estos momentos por Bonadío? Totalmente. Hoy mismo, cuando estábamos tratando este expediente, nos enteramos que procesaron al entonces director del servicio penitenciario, estaba a mi cargo, Víctor Hortel. El jueves pasado, las declaraciones juradas, el anterior Otesur.
El 20 de marzo te dije, Guillermo Moreno apartó la causa. El 7 de agosto lo notificamos de la causa de los hemofílicos, lo notificamos. Y al día siguiente procesa al vicepresidente por un 08. Vamos. Esto es, te digo, cortito, Gustavo, para que la gente entienda. Un ciudadano cumple una función de decir, bueno, hay que juzgar a este individuo. Y ese individuo le empieza a prender fuego el auto, después la casa, después lo otro. Y bueno, y podés tomar la decisión con total tranquilidad, no lo podés tomar porque te están coaccionando. Eso es lo que hace Claudio Bonadío. ¿Se queda? Así participa también del debate. Cimadevilla, ¿la oposición protege a Bonadío en el Consejo de la Magistratura? A ver, yo voy a dar mi opinión personal desde la oposición. A mí lo que me preocupa es la manera de relacionarse que han tenido los jueces con el poder político durante todos estos años, ¿no? Y nadie va a poder despegar esta sanción de Bonadío, más allá de la justicia, no que tenga la sanción del entorno político que la rodea, ¿no? En cualquier país del mundo, si usted investiga a un presidente o a un funcionario, en un país normal, el funcionario se pone a disposición de la justicia. Acá vamos por la justicia que quiere investigar, ¿no? Creo que este no es un buen ejemplo. Es decir, viendo al poder cómo esquiva la justicia, que este es el ejemplo que se está dando, yo no creo que sea bueno. Pero acá, para entender lo que pasa con Bonadío, hay que entender la manera de relacionamiento que ha tenido el partido de gobierno con el Poder Judicial. Si no, no lo vamos a entender. Y yo acá, porque yo también recién escuchaba, pareciera que algunos nacen todos los días y no tuvieran historia, cuando hablo del partido de gobierno, cómo se relaciona con el Poder Judicial, yo no hago distingos entre el menemismo y el kirchnerismo. Menem también tenía una corte de mayoría automática, los jueces de la servilleta, es decir, esta manera de avanzar sobre el Poder Judicial y tratar de manejar las decisiones del Poder Judicial ha sido una constante en el partido que está en el gobierno hace más de 20 años, ¿no? Y bueno, ¿y a qué se debe esto? Ellos tienen una concepción del poder que creen que ni la ley ni la Constitución están puestos para ponerle límites al poder. Muy por el contrario, creen que desde el poder se puede hacer cualquier cosa con la Constitución y con la ley. Mario, ¿entendí mal o usted dice que esta corte es de mayoría automática? No, Menem tenía... Dijo Menem también, como si esta fuera... Por eso Menem también avanzaba sobre la justicia, esto me refiero. Pero esta corte sea algo no. que... Yo tengo mucho respeto por esta corte, pero convení conmigo que cada vez que ha habido un fallo de la corte que no le ha gustado al gobierno, no lo ha cumplido. Por caso, el procurador de Santa Cruz, los jubilados, es decir, cada vez que le ha tocado un fallo que no le gusta al gobierno, no lo ha cumplido. Diputado Mondarain, la oposición está protegiendo, desde el sector del oficialismo dicen Bonadío está trabajando para Massa y está alentado por el masismo contra la presidenta. Bueno, a ver, eso siempre lo plantean, el otro día también me lo plantearon, que habían leído en un diario de la Corpo eso. O sea, yo digo, la gente del gobierno lee los diarios de la Corpo solamente cuando tiene algo para demostrarnos nosotros. Yo eso lo niego totalmente. Lo que sí creo es que acá ha habido sistemáticamente, cuando hay un juez, sea el juez que sea, un fiscal o lo que fuere, que empieza a investigar sobre actos posibles de corrupción en el Estado, hay un ataque impresionante que tiene el gobierno nacional y los otros poderes responden al gobierno nacional contra esos funcionarios de la justicia. Es el caso del vicepresidente que se llevó puesto al procurador general, una persona de nota como Rigui, se llevó puesto al juez Rafeca, se llevó puesto a Rívolo. Está el caso de los problemas que tuvo el hijo, está el caso de los problemas, que tuvo Campagnoli, y ahora obviamente este juez, que yo no conozco personalmente, pero que se decide a investigar al poder, tiene los mismos problemas. Sigue hablando. Tiene los mismos problemas. Yo si querés mientras le contesto. No, déjame que termino yo. Tiene los mismos problemas. Bueno, así que es una práctica sistemática. Esto no es que es una cosa que... Además vamos a decir las cosas como son. Digamos, ¿qué es lo que está investigando con el tema UTESUR, etcétera? No está investigando una cosa de la nada. Existe una empresa hotelera instalada en la cual participan los miembros de la familia presidencial, participa Baez, el principal empresario de obra pública de la Patagonia, todos vinculados los escribanos, vinculados las acciones, vinculados todos. Se sabe que ahí, por ejemplo, va Aerolíneas Argentinas a usar los hoteles. Se sabe toda una serie de cosas. Se sabe que la IGG,
que creo que forma parte de del ministerio en el que trabaja el señor, se pierden los papeles. ¿No hay algo para investigar? Yo, por favor, enhorabuena que se esté investigando. No sé si quiere, doctor, responder. Bueno, Si no, varias cosas. Sí. Lo que decía Mario cuando era consejero de la magistratura, hasta recién firmó con nosotros el dictamen de notificación, que es similar al llamado de indagatoria por el artículo 20 en la causa de los hemofílicos. Quiero destacar eso en primera medida. Digo. Segundo, bueno, ninguno de los consejeros de la magistratura de la Nación, que por lo menos pertenecemos al gobierno o tenemos alguna vinculación con el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, Ruperto Godoy, Eduardo de Pedro, fuimos parte ni aprobamos absoluta ni un apéndice de lo que fue la década infame que fue la década del 90. Y con relación a las afirmaciones del diputado Amondarain, bueno, está hablando de un montón de suposiciones, una cantidad tremenda de suposiciones. Yo creo que no es así la afirmación de que nosotros perseguimos a los jueces, que es totalmente falso. Hay un sinnúmero de sentencias que, si uno puede decir, políticamente tuvieron un resultado negativo para el gobierno y no se están investigando los jueces, ni estamos hablando de eso. Nosotros estamos en el Consejo de la Magistratura de la Nación analizando una serie de causas contra distintos magistrados. Hay causas contra Ollarvide que la estamos analizando, hay causas contra Villafuerte Russo que la estamos analizando y hay causas contra Bonadío que la estamos analizando. El tema, cada vez que analizamos una causa contra Bonadío, tenemos un acto de un juez federal que utiliza un expediente, en vez de con objetividad e imparcialidad, dice, ay, me van a sancionar. Entonces, allanamiento, porque a Autesur le podría haber pedido el informe por oficio, sin necesidad de la espectacularidad de 4 tapas del diario Clarín. Un informe a una sociedad porque tenía adeudado 2 balances. Hasta Bonadío, que no puede ejercer el comercio, tiene una sociedad que debía balances. Yo, si quiere, hablamos de los 40.000 nombres de las sociedades que deben balances y probablemente bueno, en este lugar que estamos acá... Eso es responsabilidad de la IGG. En esta IGJ. IGJ, perdón. IGJ. Sí. La IGJ es un sistema registral donde uno dice existe tal sociedad. En la FIP está el sistema impositivo donde si no se cumple con la entrega del balance se dan sanciones. En la AFIP están cumplimentados todos los balances y en la IGJ no están registrados algunos balances de 40.000 empresas. Yo le puedo asegurar que si nosotros hacemos un informe de todos los que estamos acá presentes, los que tienen alguna sociedad, a la mayoría, porque es a la mayoría de las sociedades, tiene alguna infracción reglamentaria de este tipo, que es inexistente. Y no se condice una infracción reglamentaria de esas características con un allanamiento a un domicilio constituido. Yo le explico a la sociedad que Pero es un domicilio constituido. ¿Usted le parece que el problema de usted tiene ganas de polemizar es un problema conmigo? de balance? No tengo ganas de polemizar con usted, yo tengo ganas de contestarle. Diputado, hay domicilios constituidos, hay domicilios reales. Esto era un domicilio constituido. Sí, yo soy abogado también. Se dice que era un domicilio fantasma. Entonces, acépteme que esto es falso, era un domicilio fantasma, era un domicilio constituido. Y en vez de pedirse por oficio, que es la Corte tiene innumerables veces dicho que es el primero que pedir un oficio, después hay que hacer el orden de presentación y como última ratio, un allanamiento. Directamente se hizo un espectacular allanamiento. ¿Por qué? Porque ese mismo día se designaban autoridades en el Consejo de la Magistratura. Entonces, yo estaba sentado en el Consejo de la Magistratura y me iba enterando por las noticias, allanaron tal cosa, allanaron el Ministerio de Justicia. Si eso no es extorsión, ¿qué es una extorsión? Álvarez, pero Mire, cuando yo me acuerdo que cuando se allanó el departamento de Vudú en Puerto Madero, también todo el gobierno dijo lo mismo que está diciendo ahora. Estamos hablando de Ariel Lijo. ¿Estamos hablando de Ariel Lijo que procesó al vicepresidente? Sí. No estamos hablando de Ariel Lijo, estamos hablando de Bonadío. Es distinto. Todos ustedes decían lo mismo y ahora tiene 8 procesamientos. Es decir, que hay el vicepresidente. A ver, Félix Kraus, que está también aquí con nosotros. ¿Qué está pasando en este momento en la justicia, de la justicia federal? También está el tema que le iba a preguntar, porque está la denuncia de la FIP que llamativamente no encuentra jueces. También eso es llamativo, ¿no? Que ningún juez se haga cargo de las denuncias de la FIP. Me parece que eso también es llamativo. ¿Qué está pasando en la justicia? Sí.
Está pasando que hay una efervescencia que no obedece, creo yo, a las tareas propias del sistema judicial. Esto está atravesado por otras variables que evidentemente son las que describió, creo que muy ajustadamente, el secretario de Justicia. Ahora, vos tiraste aquí una pregunta que es muy interesante. Yo estoy legítimamente intrigado por saber cuáles son las razones por las cuales la jueza penal tributaria no aceptó la denuncia de la FIP respecto a los que tienen cuentas no declaradas en el exterior, porque si algunos de nuestros colegas están siendo denunciados por haber difundido en teoría información de los propios dictámenes, esto es violado o no el secreto del sumario. Por otro lado, nos enteramos del procesamiento de Víctor Ortel, por ejemplo, publicado en el Centro de Divulgación Judicial de la propia Corte, u otras en donde se cita el propio Bonadío. ¿Por qué no podemos conocer, en aplicación de la ley de la publicidad de las sentencias judiciales, cuál es la razón por la cual esta jueza no acepta esta denuncia? Quiero decir, nos interesa saber si los jueces son amigos, por ejemplo, de los que tienen cuentas en el exterior. Nos interesa saber si son enemigos. Nos interesa saber si son acreedores o si son deudores. Sí. Digo, la matriz del Poder Judicial es una matriz compleja en la cual hacemos un poco de genealogía y nos remitimos al momento en que se reformó en el año 91 el sistema de enjuiciamiento que hoy estamos reformando nuevamente, y en esa reingeniería se instalaron los jueces que se instalaron, entre ellos el juez Bonadío, del que aquí se habló mucho. Hoy ya se supo que la jueza María Verónica Straquia se excusó porque su marido es abogado de Cablevisión, una de las empresas que figuraba en la lista de los 4.040 tenedores de cuentas en Suiza no declaradas, que se conoció también a partir de trascendidos, porque no conocemos todavía la lista completa. Hoy también la FIP recusó al juez López Vizcayart, que tenía que recibir la documentación, no la recibió y lo recusaron por denegación de justicia y enemistad manifiesta, no sé si se llama así, sí. Animadversión manifiesta. Pero hay, digamos, en esto que se ha notado, ¿hay como dos justicias? ¿O la justicia investiga solo una parte y otra...? Yo creo que hay desde el poder político dos concepciones sobre cómo debe ser la relación entre el poder político y los jueces. Yo participo de la idea de que los jueces deben ser jueces de la ley y jueces de la Constitución. Evidentemente en el oficialismo y todo, y no hago distingo, creen que los jueces deben ser jueces del poder. Y digo no hago distingo porque alguien que se quiere mostrar, y lo traigo para que lo lea acá el amigo, alguien que se quiere mostrar como distinto, que es Sergio Massa, en esta publicación del diario Perfil, Alberto Fernández, si hubo alguien que armaba causas judiciales, Alberto Fernández, con jueces amigos, y tiene que responder penalmente por eso en la causa de la Rúa. Alberto Fernández, la pieza clave en la alianza con jueces. Massa y Alberto Fernández, hablando de alianza con los jueces. Yo pregunto, acá hay hombres del Poder Judicial, ¿qué otra alianza se puede hacer con los jueces que no se garanticen impunidad mutuamente? Igualmente lo que... A ver que responda el diputado. ¿Hay alianzas con...? Pero de ninguna manera. Bueno, de ninguna manera. Sí, obviamente. Pero de ninguna manera. Yo suelo creer que los jueces tienen que ser jueces de la ley y la Constitución. Si viene a traer acá la interna de su provincia, lo discutimos, no tengo ningún problema. ¿Qué tiene que ver mi provincia en la Justicia Federal? No, quiero decir, con el tema de las imputaciones a Massa, etcétera. Pero yo pensé que veníamos a discutir de otra cosa. No, estamos hablando de cómo se concibe la relación con el Poder Judicial. Yo creo que nosotros concebimos la relación del Poder Judicial, como los jueces tienen que ser independientes, jueces de la Constitución y de la ley. O sea, las alianzas de Alberto Fernández están de más, entonces. Mire, yo no voy a poner acá a ver de las alianzas de Alberto Fernández. ¿Sabés por qué estamos hablando tanto de los jueces? Porque los jueces son hoy, como los entendemos, los jueces de instrucción, los jueces federales también lo son representantes extemporáneos de la monarquía en un sistema republicano. Hablamos de los jueces porque tienen la capacidad de ser fiscales y jueces, de ser jueces y parte, de tener iniciativa y de controlarse a sí mismos. El debate que están teniendo el diputado y el senador es suficientemente sintomático de la necesidad imperiosa de reformar el sistema de enjuiciamiento en el que estamos sumidos hoy, porque permite erigirse en reyesuelos peligrosísimos a personas que tienen un poder que, si se autolimitan, no produce daño, pero una república no puede tolerar que los jueces solo sean buenos jueces y deciden autolimitarse. Debe haber un sistema en el cual las potestades y el poder estén repartidos y los controles sean recíprocos. Usted dice que ustedes también están para controlar los jueces, ¿eh?
Desde luego. Ustedes también están para controlar. Nosotros estamos para controlar los jueces, pero en el actual sistema Están para controlar somos los convidados jueces. de piedra. Somos convidados de Amondaré, piedra. una Sí. consulta. Para Sí. usted la independencia del Poder Judicial Sí. debe ser focalizada solamente del Poder Político y el Poder Económico no juega a compartido. Por supuesto, por supuesto. Porque Ni digo, hablar, no ni pareciera hablar, haber cuestionamientos ni a hablar, jueces que ni tienen hablar. vínculos con Pero hoy el Poder estamos Económico. hablando de otra cosa. Estamos hablando Me de parece una que no. situación que se produce porque hay jueces o fiscales que empiezan a investigar al poder político. Yo estoy de acuerdo con que se investigue al poder económico, obviamente, pero toda esta discusión Ahora, tiene que ver con las hay algo investigaciones al poder también, político. diputado, de lo que está diciendo Félix Kraus en cuanto a que los jueces están molestos por la reforma al Código Procesal y están reaccionando frente a una posible pérdida de poder, Bueno, sobre mire, todo los jueces federales. A ver, yo tampoco voy a entrar en la discusión entre los fiscales y los jueces. Son operadores judiciales los dos. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires. Ahí, digamos, la investigación la tienen los fiscales. Y también hay muchísimos problemas. O sea que no estamos hablando de los jueces malos y los fiscales buenos. Estamos hablando de sistemas en los cuales ponernos de acuerdo que hay que hacer modificaciones, pero no es que la panacea la van a tener los fiscales como pretende decir el señor. No, Ahora- no, perdón, Sí. me aludieron, yo no dije eso. Obvio. No estoy diciendo Bueno. eso. Yo no estoy diciendo que hay que cambiar al inquisidor. Estoy diciendo que precisamente Bueno. el cambio es sistémico. Estoy diciendo que el Yo poder... conozco el código de procedimiento Pero, a ver. y porque soy diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, no soy diputado nacional y conozco muy bien porque trabajé en la ley en la cual rige el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, ahí se pasó, digamos, se le dio mayor poder a los fiscales y a los jueces se estableció como jueces de garantía, jueces de sentencia, etcétera, etcétera. También hay dificultades, Muchas. digamos, muchísimas, las conocemos, muchísimas. O sea que no es que estamos hablando de que vamos a pasar de una manera a la panacea. No, Lo yo que sí jamás he dicho creo eso. yo que es la panacea es que el poder político no intervenga en lo que es las responsabilidades judiciales. Deje que la justicia penal investigue y no haga las maniobras que está haciendo hoy. Sí, lo que también es cierto es que los jueces no tienen un bill de indemnidad. Los jueces no pueden obrar con, Estoy de acuerdo con usted. con impunidad. Estoy de acuerdo Y el con usted. Consejo de la Magistratura Estamos de acuerdo. el Consejo de la Magistratura ha sido un espacio Mire, el que le- Consejo que de la le abre- Magistratura que le es abre- anterior en la provincia de Sí, Buenos sí, Aires, yo sí, fui ya sé. miembro 6 años. Pero déjeme Que hablar, en hablar la de lo que Nación, conozco, así que es también po- lo conozco. Déjeme hablar de lo que conozco, que es poquito, que es lo federal. Sí. El Consejo de la Magistratura Claro. ha funcionado como un espacio de impunidad y de cobertura para muchos jueces. Peor funciona la procuración, ¿eh? Eso, En esto de eso, buscar sí, impunidad. me gustaría en que esto usted de lo buscar desarrolle si le impunidad- puedo responder. ¿Cómo? Y no, me gustaría que usted lo desarrolle si le puedo responder. Campagnoli, explíquenmelo. Y Campagnoli no ha sido sancionado. Y si me permite, quiero decirle... Te voy a decir más, y- Gonela, ¿cuántos sumarios administrativos No, tiene? Tiene 3 déjeme- pedidos de déjeme indagatoria. responderle de a Y no uno. tiene ningún Déjeme sumario administrativo responderle de a uno. por falta disciplinaria. Déjeme responderle de a uno. No, Usted a ver, si sabe lo que- traigo a cotación No, también no, no, esto, pero si usted me porque lo dice, yo le yo voy a creo que el responder. Consejo de la Magistratura es una buena institución. Que la hagamos funcionar bien o mal Bueno, es otra cosa. Ahora le voy a responder si usted Y es tan creo gentil. que es mucho mejor el Consejo de la Magistratura que dar todas las facultades que tiene hoy la Procuradora para designar jurados en los concursos, digitar los concursos, sancionar, remover, nombrar fiscales ad hoc. Creo que eso es mucho peor. Usted va a tener la oportunidad de participar en la ley de implementación, pero permítame responderle que si el jurado de enjuiciamiento de Campagnoli no finalizó por las vías regulares, obedeció, entre otras buenas razones, de las que no escuché que se hable con indignación, porque hubo una campaña brutal de difamación respecto a uno de los jurados que representaba al Ministerio Público de la Defensa, que debió retirarse de ese jurado, hecho en alguna medida por empleados de Campagnoli también, y recibieron amenazas de muerte los fiscales de ese jurado de enjuiciamiento, que incluyeron las de sus hijos en los colegios donde cursaban sus hijos. Yo no estoy un tipo muy bien informado, no vi sus manifestaciones de repudio respecto a No, este yo no asunto. conocía esto que usted me está diciendo. No, no, pero estaba en Pero los sí diarios, creo que también para lo ser veo usted, fiscal o senador. juez hay que ser indemne a las presiones, si no, no se puede ser. No me diga, pero usted dígame entonces... Si no, no se puede pero- ser. Sí, sí, por supuesto, pero usted dígame si en este contexto las condiciones en las cuales se desarrolló la cuestión tiene que ver con la procuración dando impunidad a alguien o haciendo un trabajo que pretende ser regular en un contexto de amenazas mafiosas. Eso fue. ¿Y qué usted cree que la clase política no está exenta de esas amenazas? Pero jamás, yo no he dicho de un modo eso. Estoy Y diciendo ninguno que de nosotros ha usted dejado de militar por pretendió- eso. Usted pretendió ponernos en el lugar de garantes de la impunidad y yo le estoy diciendo que nuestros colegas han hecho su trabajo con sus hijos amenazados en la escuela.
y no escuché a muchos de los que nos acusan de dar impunidad a determinadas personas. Es la primera noticia que tengo. Sinceramente lo repudio. ¿Por qué no lee los diarios? Pero a ver, ¿Por qué no lee los diarios? No sé, eso es repudiable si se lo hacen a un fiscal, si se lo hacen a un juez, si se lo hacen a un policía o si se lo hacen al cura párroco. Es repudiable para todos, no solo para los fiscales. Hubo pintadas en la ciudad de Rosario que se amenazó a la jueza, ¿no? Que sí, amenazó al fiscal Villate, que era uno de los dos fiscales, al fiscal Adler le volantearon el patio del colegio de los hijos. Yo no los escuché indignados, discúlpeme ustedes, no los escuché a ustedes. A mí es difícil escucharme, pero bueno, está bien, como soy leen poco los diputado diarios, ¿qué provincial, quiere que le diga? es muy raro que me traigan Pero un tampoco no lado. va a escuchar que estamos a favor de las amenazas. Ninguno que esté en su sano juicio puede estar a favor de eso. Lo celebro. No sé qué es lo... Bueno, les agradezco por un debate que vamos a seguir porque el tema de la justicia me parece que está en el centro de mucha polémica en este momento. Así que les agradezco.